El amanecer siempre llegaba lento a la hacienda Los Mezquites, extendiendo su luz dorada sobre la tierra reseca y los establos viejos que crujían con el viento madrugador. Luciana, la hija del patrón, observaba el horizonte desde un balcón lleno de astillas y polvo acumulado. Era una joven de cuerpo amplio, mirada herida y alma atrapada en privilegios que nunca pidió. El campo la acompañaba en silencio, como si presintiera su futuro desgarrado. Desde niña había vivido rodeada de lujos inútiles, pero nunca de amor verdadero. Don Ramiro, su padre, gobernaba la hacienda, con mano dura y un orgullo tan frágil como peligroso. Para él, Luciana era más un adorno que una hija, una presencia que debía callar, sonreír y obedecer. La casa grande, con sus paredes heladas, resguardaba secretos que nadie mencionaba. Y su madre había desaparecido demasiado pronto. A pesar de su apariencia privilegiada, Luciana siempre sintió la distancia del resto, como si no perteneciera a ningún mundo. Las mujeres del pueblo murmuraban a sus espaldas. Los trabajadores la miraban con mezcla de respeto y pena. Y los niños se burlaban de su tamaño, sin saber la tristeza que cargaba. Luciana aprendió a esconder su dolor en silencio, como se oculta un cuchillo en un cajón cerrado. Pero la hacienda no era un lugar de paz, sino una tierra marcada por deudas, rencores y decisiones que costaban vidas enteras. Las paredes escuchaban discusiones nocturnas. El viento arrastraba rumores de traiciones. Y el polvo del camino traía visitas indeseadas. Luciana veía cómo la autoridad de su padre se despedazaba, cómo los capataces murmuraban a sus espaldas, y cómo el peligro rondaba la casa sin anunciarse. El destino de Luciana comenzó a torcerse el día que los acreedores llegaron sin avisar, dejando sobre la mesa papeles manchados de amenaza. Ella los observó desde el pasillo, con el corazón golpeando como martillo, mientras las voces se elevaban tras la puerta cerrada. La hacienda estaba al borde del colapso, y con ella, la vida que conocía. Luciana sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No imaginaba que su padre, en un acto cruel, intentaría salvar su reputación entregando lo único que aún podía controlar, a su propia hija. La humillación la encontró de golpe, clavada como un puñal en su autoestima cansada. De la noche a la mañana pasó de señorita a sirvienta de su propio hogar, obligada a barrer, cargar, obedecer y vivir bajo un techo que ya no la protegía. Y aunque el dolor la doblegó, no logró romperla por completo. Entre lágrimas escondidas, manos heridas y noches donde el llanto era su única compañía, Luciana comenzó a sentir una fuerza distinta. Una chispa que venía de lo más profundo del alma, donde las mujeres heridas guardan su coraje. El campo susurraba que la verdad estaba enterrada, y Luciana estaba destinada a desenterrarla. El amanecer se abría lento sobre la hacienda Los Mezquites, dejando un resplandor pálido que acariciaba los establos viejos y las huellas frescas de los animales en el suelo húmedo. Luciana, la hija mayor del patrón, observaba el horizonte desde el balcón de madera carcomida. Su vestido claro apenas contenía la presión de su cuerpo amplio, marcado por años de cuidados falsos y silencios incómodos. El viento arrastraba olor a tierra mojada y a maíz tierno, recordándole que aunque vivía en lo alto, su alma pertenecía al llano. Los trabajadores cruzaban el patio sin mirarla directamente, como si ya intuyeran su caída. La hacienda había sido orgullo familiar por décadas, rodeada de pastizales que murmuraban historias de abundancia y también de abandono. Luciana creció escuchando que todo aquello le pertenecía. Los molinos oxidados, los huertos marchitos y las reses dispersas. Pero en el fondo nunca sintió dueño de nada, ni siquiera de su propio cuerpo cansado.
La sombra de su padre era un peso que cubría cada rincón, más grande que los mezquites al borde del camino. Y esa sombra estaba a punto de tragársela por completo. El cielo comenzaba a teñirse de gris cuando los capataces hablaban en susurros inquietos cerca del granero. La deuda del padre había llegado al límite, y la hacienda estaba a un paso del embargo. Los acreedores habían dejado papeles arrugados y miradas frías sobre la mesa del comedor el día anterior. Luciana escuchó todo desde un pasillo oscuro, sintiendo como su mundo se resquebrajaba como teja vieja bajo la lluvia. La desgracia avanzaba hacia ella con pasos lentos y seguros. Don Ramiro despertó furioso, golpeando puertas y exigiendo obediencia de quienes ya no le temían. Los trabajadores, cansados de abusos y promesas rotas, agachaban la cabeza solo por inercia. Luciana, escondida tras una columna, sentía como su vida de privilegio se desmoronaba sin remedio. Nunca pidió ser la señorita, pero tampoco sabía cómo ser otra cosa. Un olor a leña quemada llenó el aire, como presagio de incendio. La tragedia se desató cuando su padre, desesperado, decidió ofrecer lo único que aún tenía valor: la fuerza de su hija. Con voz seca anunció ante todos que Luciana trabajaría como una sirvienta más desde ese día. La humillación la impactó como un golpe de puño, dejándola atónita y sin aire. Sintió que la tierra misma quería tragársela. Su corazón latía con una mezcla amarga de rabia y vergüenza. Los murmullos se extendieron entre los jornaleros, como un incendio silencioso. La señorita que jamás ensució sus manos ahora cargaría cubetas, barrería corrales y obedecería órdenes que antes daba con voz temblorosa. Luciana tragó saliva, sintiendo un temblor que le recorrió la espalda entera. La brisa del campo se volvió áspera sobre su piel. Algo profundo en ella comenzaba a quebrarse. Esa tarde la llevaron a los corrales, donde el olor a estiércol quemaba la garganta. Isaías, el capataz de rostro duro y manos curtidas, le entregó una escoba gruesa y un balde oxidado. Ella los tomó con torpeza, sintiendo que su dignidad se escurría entre los dedos como agua turbia. El calor del sol le caía encima como un castigo. Un nudo caliente se formó en su pecho. El silencio se volvió insoportablemente pesado. El sol golpeaba sin piedad mientras limpiaba, haciendo que el sudor resbalara por su cuello y empapara su ropa pegada al cuerpo. Cada movimiento era un recordatorio brutal de su nueva condición. Algunos jornaleros la miraban con desdén, otros con piedad silenciosa, pero nadie se atrevía a dirigirle palabra. El campo la juzgaba más que cualquier persona. Cuando la tarde oscureció por fin, Luciana se apoyó en la escoba para no caer. El cansancio era un veneno que le perforaba los músculos y le nublaba la vista. Recordó sus juegos infantiles en la casa grande, cuando corría sin imaginar que un día barrería el polvo de su propia ruina. Las golondrinas dieron vueltas sobre ella, inquietas, como si presintieran un destino más oscuro. Desde lejos, su padre la miraba con una mezcla de vergüenza y terquedad inútil. No era amor lo que lo movía, sino miedo a perder su nombre y su poder gastado. Luciana lo sabía, y esa verdad dolía más que cualquier trabajo. El viento nocturno trajo un frío extraño que se coló entre sus huesos. Algo más estaba a punto de quebrarse. En el cuarto pequeño donde la obligaron a dormir, Luciana se dejó caer sobre el catre de madera áspera. La humedad del cuarto, el olor a encierro y la luz temblorosa de la vela le recortaban el alma. Las lágrimas cayeron sin resistencia, abiertas y silenciosas como la noche del campo. Por primera vez sintió que debía tomar una decisión: seguir hundiéndose o alzar la cabeza.
Su respiración comenzó a endurecerse. Mientras el cielo gris cubría la hacienda, Luciana juró que no moriría como víctima. La humillación sería su fuego, y el dolor su herramienta para renacer. Prometió descubrir la verdad detrás de las deudas, del derrumbe familiar y de los secretos enterrados. El viento abrió la ventana como si la escuchara. Una chispa nueva nació en su mirada. La transformación acababa de comenzar. La madrugada llegó sin clemencia, arrastrando un viento helado, que hacía crujir las ventanas de la hacienda como huesos viejos. Luciana se levantó antes que los gallos, obligada por Isaías a cumplir tareas que jamás imaginó realizar. Sus manos, acostumbradas a bordados inútiles, tocaban ahora el agua fría del lavadero de piedra. El olor a jabón barato le quemaba la nariz. Las sombras del amanecer se estiraban sobre el suelo húmedo, marcando su nuevo lugar en el mundo. Mientras restregaba ropa ajena, escuchaba risas apagadas, provenientes del patio, donde algunos trabajadores disfrutaban de su humillación. Cada carcajada era un golpe seco en su orgullo, dejando una herida que ardía más que el agua helada. Luciana apretó los dientes, conteniendo el temblor interno, que amenazaba con romperla. El cielo se pintaba de rosa pálido, indiferente a su dolor, como si el campo nunca se emocionara por nadie. El padre apareció unos minutos después, sin mirarla ni reconocerla como hija. La observó como quien evalúa una herramienta que quizá ya no sirve. La indiferencia en sus ojos la atravesó, con una profundidad que ninguna palabra alcanzaría. Luciana sintió un vacío oscuro abrirse en su pecho. Un silencio amargo se tensó entre ambos, más cruel que cualquier grito. La jornada continuó con un trabajo tras otro. Acarrear agua del pozo, limpiar gallineros, reparar cercas con tablas astilladas. Cada paso que daba levantaba polvo seco, que se pegaba a su piel sudorosa. Sus pies dolían dentro de zapatos gastados, que nunca fueron suyos. Los perros la seguían en silencio, como si reconocieran su desgracia. En medio del corral, Isaías la observó detenidamente, evaluando no su fuerza, sino su resistencia. El sol caía fuerte sobre su espalda ancha, generando sombras que parecían más pesadas que ella. Luciana sintió que su respiración se volvía espesa, pero se negó a pedir descanso. Los ojos del capataz eran duros, pero dentro de ellos había algo más. Un secreto que ella aún no descifraba. Al mediodía, la cocina era un horno sofocante, con el olor a cebolla frita y leña verde impregnando el aire. Luciana lavaba ollas negras como carbón, mientras doña Emma, la cocinera, la miraba con compasión. «Te hicieron esto sin razón», murmuró casi sin voz. Pero Luciana solo bajó la mirada, incapaz de llorar donde todos pudieran verla. El vapor le nublaba el rostro, mezclando sudor y tristeza. En la tarde, el cielo comenzó a cambiar, formando nubes oscuras sobre los pastizales. La tormenta anunciaba su llegada con truenos distantes que retumbaban en la tierra. Luciana salió a recoger la ropa tendida, pero el viento la golpeó con fuerza, desordenando su cabello y haciéndola tropezar. Las prendas volaban como aves asustadas, y ella corría tras ellas con torpeza dolorosa. De pronto, una sábana quedó atrapada en el alambre oxidado de la cerca. Al intentar liberarla, Luciana cortó su mano con un bordecillo afilado. La sangre comenzó a resbalar entre sus dedos, mezclándose con el lodo que la lluvia reciente había dejado. Apretó los labios para no gritar. El dolor físico era soportable, el del alma, no tanto. Isaías apareció bajo la lluvia repentina, mirando la herida con expresión tensa. Le ofreció un pañuelo áspero, pero sus manos callosas temblaron un segundo, cuando tocaron la de ella.
Luciana sintió algo extraño. Un sorbo de humanidad en medio de tanta dureza. El viento los empapaba sin piedad. Pero ninguno apartó la mirada. De regreso a la casa, algunos jornaleros la vieron con la mano vendada y sonrieron, con burla disfrazada de interés. Luciana siguió caminando con la cabeza baja, sintiendo sus mejillas arder. La tierra húmeda emitía un olor a raíz rota, como si el campo también sangrara con ella. El peso de la ropa mojada la hacía avanzar lento, pero no se detuvo. Esa noche, mientras los grillos llenaban el aire con su canto monótono, Luciana repasó cada humillación del día, cada lágrima que no lloró, cada silencio que la obligaron a tragar. Sintió que algo dentro de ella se endurecía, como madera vieja que deja de doblarse. El fuego de su pecho comenzaba a arder en serio. La transformación seguía su curso. Antes de dormir, se acercó a la ventana rota de su pequeño cuarto. El aire frío del campo le acarició la herida, pero también le despejó la mente. Sabía que la humillación solo era el inicio, que una verdad más grande la esperaba. Los secretos de la hacienda respiraban en la oscuridad, y ella estaba lista para encontrarlos. La noche la recibió como si la conociera desde siempre. La mañana amaneció cubierta por una neblina espesa, que envolvía la hacienda como un sudario. Luciana salió con paso lento, sintiendo el roce húmedo del aire en su piel aún adolorida. El silencio era casi absoluto, roto solo por el mugido distante de una vaca y el golpeteo de una cerca floja. Ese mutismo extraño la inquietó más de lo habitual. Algo en el ambiente parecía vigilante, algo que no quería ser descubierto. Isaías la esperaba junto al granero, con los brazos cruzados y la mirada tensa. Le ordenó revisar el interior, pues durante la noche alguien había forcejeado la puerta. Luciana tragó saliva, pues ese lugar siempre le provocó un frío interno que no sabía explicar. El olor a madera vieja y a grano húmedo le despertó recuerdos que creía borrados. Al entrar, la oscuridad la envolvió como un abrazo áspero. El polvo flotaba en el aire, iluminado por un rayo de luz que se filtraba entre las tablas sueltas. Los ruidos del exterior se apagaron, como si el granero tuviera vida propia. Luciana se agachó para recoger un saco rasgado, cuando algo brilló en el suelo. Era un llavero antiguo, marcado con las iniciales de su madre. El impacto la dejó inmóvil unos segundos, pues aquel objeto había desaparecido años atrás. Recordó a su madre caminando por la hacienda, con aquel llavero colgando de la cintura, junto a un manojo de llaves que abren puertas, que ya nadie menciona. Luciana sintió un nudo en la garganta, una mezcla de nostalgia y sospecha. Algo no encajaba en la historia familiar. Con las manos temblorosas, guardó el llavero entre los pliegues de su falda desgastada. Sabía que no podía mostrárselo a nadie, mucho menos a su padre. El silencio se volvió aún más espeso, como si las paredes del granero quisieran impedirle salir con aquel secreto. Luciana respiró hondo, intentando no dejarse vencer por el miedo. De pronto, escuchó pasos afuera. Pasos que no pertenecían a Isaías. Se escondió detrás de un montón de costales, mientras la puerta se abría con un chirrido largo. Una sombra alta entró sin hacer ruido, como si conociera el lugar a la perfección. Luciana contuvo la respiración. El desconocido revisaba el suelo, buscando algo o a alguien. La figura se inclinó exactamente donde ella encontró el llavero. Su corazón comenzó a latir con fuerza, martillándole el pecho. El hombre se movía con urgencia y murmuraba palabras que ella no podía entender. Luciana sintió el impulso de huir, pero sus piernas se negaron a responder.
El terror la clavó al suelo. Tras unos minutos eternos, la sombra salió del granero. Sin notar su presencia oculta, Luciana esperó un momento más, abrazando su propio cuerpo, para detener el temblor. Sabía que aquel hombre no era un jornalero común. Su presencia tenía un propósito oscuro. Cuando salió finalmente, Isaías la observó con extrañeza. «Estás pálida», le dijo. «¿Qué viste ahí dentro?» Luciana desvió la mirada, sabiendo que no podía confiar en nadie todavía. El viento seco levantó polvo entre ambos, creando un velo natural que los separaba. Ella guardó silencio, pero su mente no dejaba de arder. El trabajo del día pasó lento, como si cada tarea fuera un castigo prolongado. Aún así, la imagen del hombre misterioso regresaba una y otra vez a su memoria. El campo parecía distinto ahora, como si respirara secretos en cada rincón. Luciana comenzó a observar más, a escuchar más, a sospechar de todo. Al caer la tarde, decidió volver al granero sola. La luz naranja del sol atravesaba las rendijas de madera, creando sombras largas que parecían señalar el camino. Luciana buscó entre los costales, hasta encontrar un tablón suelto. Debajo había una caja pequeña envuelta en tela. Su corazón palpitó furioso. El misterio apenas comenzaba a abrirse. Guardó la caja contra su pecho y salió antes de que la oscuridad se tragara por completo la hacienda. Sabía que estaba jugando con fuego, pero algo profundo en ella, algo nuevo, la impulsaba a seguir. Una verdad oculta respiraba bajo esos techos viejos. Una verdad que involucraba a su madre. Y Luciana estaba lista para enfrentarla. Esa noche, en su cuarto oscuro, Luciana colocó la pequeña caja sobre el catre y la observó como si fuera un animal dormido, que podía despertar para morderla. El silencio era tan profundo que podía oír los grillos a lo lejos y el crujido lento de las vigas viejas sobre su cabeza. La vela titilante arrojaba sombras que parecían advertencias en la pared. Antes de abrir la caja, respiró hondo varias veces, intentando calmar el temblor en sus manos. El olor a polvo antiguo se elevó en cuanto retiró la tela que la envolvía. Sus dedos rozaron la superficie áspera, mientras una punzada de nostalgia le atravesaba el pecho, como un rayo inesperado. Al levantar la tapa, encontró cartas dobladas, con un cuidado casi maternal. El papel estaba amarillento, marchito por el tiempo y la humedad del granero. Reconoció la letra de su madre. De inmediato, elegante, inclinada, firme. Un suspiro se escapó de sus labios cuando leyó su nombre escrito en la primera hoja. Luciana comprendió que aquello la cambiaría. Las primeras líneas hablaban de miedo, de vigilancia constante, de un enemigo silencioso dentro de la hacienda. Su madre mencionaba decisiones forzadas, amenazas veladas y secretos peligrosos, que jamás debían salir a la luz. Luciana sintió un nudo en el estómago, uno que se apretaba más con cada frase. La verdad parecía más oscura de lo imaginable. Entre las cartas, halló un mapa pequeño, dibujado a mano, marcando un punto detrás del establo viejo. Una X fuerte señalaba algo enterrado, algo que su madre deseaba proteger a toda costa. El corazón de Luciana latía como un tambor. En una noche de tormenta, ese descubrimiento podía explicarlo todo. Afuera, el viento comenzó a soplar fuerte, golpeando la ventana rota de su cuarto. Luciana guardó las cartas con cuidado y escondió la caja bajo el catre. Sabía que no debía quedarse quieta, que esas revelaciones pedían movimiento.
El miedo recorría su espalda. Pero también lo hacía una fuerza nueva. La necesidad de saber la verdad. Decidió salir en silencio, aprovechando la oscuridad de la noche. La luna, apenas visible, iluminaba el patio con una luz fantasma. El suelo frío bajo sus pies le recordó su nueva condición de sirvienta, pero también la determinación que estaba naciendo en ella. Cada paso era un desafío a su destino. Cuando llegó al establo viejo, el olor a madera húmeda y heno podrido la envolvió por completo. El lugar parecía abandonado, pero la sensación de ser observada era tan real que le erizó la piel. Tomó la lámpara que había llevado y la elevó para ver mejor. Las sombras danzaron frente a ella. Comenzó a remover la tierra dura, siguiendo el punto marcado en el mapa. Las manos le dolían, pero no se detuvo en ningún momento. La tierra estaba seca, mezclada con raíces finas y piedras filosas. El sonido del metal chocando con el suelo resonaba en la soledad nocturna. Luciana cavaba como si excavara su propio pasado. De pronto, la pala chocó con algo sólido. Un sonido hueco, metálico. El corazón de Luciana dio un vuelco. Quitó la tierra con las manos, revelando una caja de hierro, cubierta de óxido y barro viejo. El frío del metal la recorrió como un escalofrío. Había encontrado lo que su madre ocultó. Había encontrado la pieza que faltaba. Antes de abrirla, escuchó pasos, aproximándose desde la oscuridad. Pasos rápidos, decididos, peligrosos. Luciana apagó la lámpara de inmediato, quedando a merced de la noche cerrada. El olor a tierra removida la delataba. Se llevó la caja al pecho, temblando sin poder evitarlo. Sabía que debía esconderse. Saltó dentro del establo, ocultándose entre montones de paja y tablas rotas. Los pasos entraron al recinto, y la respiración ajena llenó el aire. Luciana aguantó el llanto, el miedo y los latidos desbocados. Quienquiera que estuviera allí, buscaba exactamente lo que ella había encontrado. La respiración del intruso era pesada, como si cargara años de culpa en los pulmones. Luciana, escondida entre la paja húmeda, sentía cada latido como un golpe seco en el pecho. El olor a establo, a humedad, a madera vieja y animales adormecidos, se mezclaba con el aroma metálico de la caja que apretaba contra su pecho. El silencio amenazaba con quebrarse. El hombre avanzó unos pasos más, arrastrando las botas sobre el piso terroso. Luciana escuchó cómo pateó la pala, cómo murmuró palabras llenas de rabia, cómo escupió al suelo con frustración. Estaba claro que buscaba lo recién desenterrado. Ella sintió un sudor frío recorrer su espalda. Sabía que si él la encontraba, no saldría viva de ese establo. Después de varios minutos tensos, el intruso salió del lugar con un portazo suave, como si no quisiera dejar evidencia de su presencia. Luciana esperó a que los pasos se alejaran, midiendo cada segundo con desesperación contenida. La noche parecía cerrarse más sobre ella, densa y afilada como una navaja. Cuando por fin se sintió segura, permitió que sus músculos se relajaran. Salió lentamente de su escondite, temblando todavía por el miedo residual. La lámpara apagada seguía sobre el suelo, y el viento helado silbaba entre las tablas sueltas. Se arrodilló un instante para recuperar el control, pero la urgencia de moverse la impulsó a levantarse. La caja de hierro pesaba más de lo esperado, como si guardara no solo objetos, sino verdades demasiado duras. Con pasos silenciosos, se alejó del establo sin mirar atrás. El patio estaba envuelto en una oscuridad espesa, que tragaba todo detalle del paisaje.
Solo el brillo tenue de las estrellas le marcaba el camino entre los charcos de lodo. Sus manos aún tenían tierra bajo las uñas. Recuerdo reciente del secreto desenterrado. El corazón seguía golpeando sin tregua. Antes de regresar a su cuarto, se aseguró de que nadie la siguiera. El aire nocturno estaba cargado de presagios y peligros invisibles. Cada sombra parecía observarla. Cada rincón del patio murmuraba advertencias. Luciana caminó rápido, estresada por la sensación de ser vigilada. El miedo se le metía en los huesos. Al llegar a su pequeño cuarto, cerró la puerta con suavidad, como si temiera despertar al mundo entero. La vela aún dejaba una luz débil, que se extendía sobre las paredes descarapeladas. Colocó la caja sobre la cama y se quedó de pie unos segundos, respirando hondo para no colapsar. La decisión estaba tomada, debía abrirla. Se sentó lentamente, sintiendo cómo la cama crujía bajo su peso. El frío del metal atravesó la tela de su vestido. Al tocar el candado oxidado, un escalofrío le subió por los brazos. Buscó entre sus cosas la llave vieja, que llevaba siempre colgada del cuello, la única que había pertenecido a su madre. Encajó perfectamente. El candado se dio con un sonido agudo, rompiendo la quietud del cuarto. Luciana abrió la tapa con cautela, temiendo lo que pudiera encontrar. Dentro había documentos, fotografías rotas y un pequeño cuaderno de tapas de cuero, que parecía haber sobrevivido al tiempo, solo por pura voluntad. Las fotografías mostraban a su madre, junto a personas que Luciana no reconocía. Hombres de semblante duro, mujeres que parecían del pueblo, y un par de rostros con expresión amenazante. En una de ellas, su madre sostenía un sobre, con un sello extraño, el mismo sello que había visto en los papeles dejados por los acreedores. Con las manos temblorosas, Luciana tomó el cuaderno y lo abrió por la mitad. Las palabras estaban escritas con urgencia, como si su madre hubiera tenido miedo de no terminar su confesión. Cada frase era un golpe emocional. Traiciones, acuerdos secretos y un nombre prohibido, Don Ramiro. Al leer aquel nombre, el mundo pareció detenerse. El aire se volvió denso, como si no quisiera entrar en sus pulmones. Luciana retrocedió instintivamente, negándose a creer lo que veía. Su madre había temido al hombre, que ella aún llamaba padre. La verdad comenzaba a retorcerse. Cerró el cuaderno con fuerza, apretándolo contra su pecho. El silencio se volvió insoportable, como si la hacienda contuviera la respiración, esperando su reacción. Un pensamiento oscuro la atravesó. Su madre no murió por accidente. La traición había nacido dentro de esas paredes, y Luciana ya no podría ignorarlo. La amanecida llegó sin darle tregua, pintando la hacienda con una luz fría, que no alcanzaba a calentar ni el alma. Luciana salió del cuarto con el cuaderno oculto bajo su falda, apretado contra la piel. La madrugada olía a tierra mojada y a hojas secas, un olor que siempre había asociado a finales. La brisa, suave pero inquieta, parecía arrastrar voces antiguas. Mientras caminaba hacia el pozo, sus pensamientos giraban como un remolino. Cada palabra escrita por su madre golpeaba su mente con fuerza renovada. La idea de que don Ramiro pudiera estar implicado en la tragedia familiar la dejaba sin aire. Pero ya no era la niña obediente de antes. Ahora era una mujer marcada por la humillación y dispuesta a enfrentar cualquier sombra. Isaías la observó desde el establo, con una mirada difícil de descifrar. Había cierta preocupación en sus ojos duros, y algo más que ella no podía nombrar.
Te ves distinta hoy, dijo con voz baja. Luciana bajó la cabeza, escondiendo el temblor en su respiración. El cuaderno parecía arder bajo su ropa. Cada secreto pesaba más que el hierro. Mientras acarreaba agua del pozo, vio a su padre cruzar el patio, hablando con dos hombres desconocidos. Llevaban papeles, maletines y una seriedad que helaba la sangre. Los tres miraban alrededor, como si inspeccionaran un terreno ajeno. Luciana sintió una punzada de miedo. La hacienda, su hogar, estaba en manos extrañas. Los hombres caminaron hacia la casa grande, mientras don Ramiro murmuraba algo que no alcanzó a entender. Luciana imaginó que aquellas conversaciones no eran sobre deudas, sino sobre encubrimientos. El viento levantó polvo alrededor de sus pies, recordándole que en aquel lugar cada secreto dejaba huellas, y las suyas empezaban a notarse. Al mediodía, mientras lavaba ropa, Luciana abrió el cuaderno en un rincón oculto, detrás del gallinero. Las páginas siguientes eran aún más perturbadoras. Su madre hablaba de amenazas nocturnas, de voces a través de las paredes, de un hombre que la vigilaba sin descanso. Mencionaba que había descubierto un contrato falso, que podía destruir a don Ramiro. El corazón de Luciana se agitó violento. La palabra falso brillaba en la página, como un relámpago en plena noche. Ese contrato era la clave del embargo, de la ruina, del sufrimiento. Su madre lo había querido exponer, pero alguien la había detenido. El olor a gallinaza mezclado con el papel húmedo le hizo arder los ojos de dolor y rabia. De pronto, escuchó pasos cercanos y cerró el cuaderno con rapidez, guardándolo entre sus prendas. Era doña Emma, con una expresión tensa que pocas veces mostraba. «Niña, ten cuidado», susurró. «La hacienda está más peligrosa que nunca». Luciana tragó saliva, sintiendo que aquellas palabras eran advertencia y profecía. Toda la tarde el ambiente estuvo cargado, con una tensión que se podía oler. Los trabajadores murmuraban entre sí, mirando a don Ramiro con desconfianza creciente. Luciana notó que algunos evitaban ciertas zonas, como si temieran encontrarse con algo oculto. El cielo comenzó a nublarse lentamente, apagando los colores del campo. Una tormenta se gestaba por dentro y por fuera. Al caer la tarde, decidió volver al granero para buscar más pistas. La luz naranja del sol entraba entre las tablas, proyectando líneas doradas sobre el polvo flotante. Cada paso resonaba hueco, como si el suelo guardara memorias antiguas. Luciana revisó rincones, cajones viejos, tablas flojas y montones de paja. Pero lo que encontró la dejó helada. En el rincón más oscuro del granero había un pañuelo de su madre, cubierto de manchas secas. Luciana lo tomó con manos temblorosas, acercándolo a su rostro para reconocerlo. El olor, tenue pero inconfundible, la golpeó como un recuerdo vivo. Era suyo, y no debía estar allí. Algo terrible había ocurrido en ese lugar. El silencio se volvió insoportable, y la noche comenzó a caer dentro y fuera de su pecho. Luciana salió corriendo del granero, con el pañuelo en una mano y el cuaderno escondido en la otra. El aire frío le cortaba la piel, mientras entendía la magnitud del engaño. La verdad estaba bajo sus pies, más oscura que la tierra misma. La noche envolvió la hacienda con un manto oscuro, que parecía más espeso que cualquier otra noche. Luciana, aún agitada por el descubrimiento del pañuelo, caminó hacia su cuarto con pasos torpes. El viento arrastraba hojas secas, que crujían bajo sus pies como huesos. Su respiración era entrecortada, cargada de angustia y sospechas.
El silencio parecía perseguirla. Al cerrar la puerta, apoyó la espalda en ella, intentando reunir fuerzas. El pequeño cuarto estaba frío, casi hostil, como si también supiera que algo terrible estaba por salir a la luz. Colocó el pañuelo sobre la cama, y el tejido manchado brilló bajo la vela, como una herida abierta. Luciana se estremeció. Abrió el cuaderno de su madre de nuevo, buscando respuestas entre las páginas gastadas. Allí encontró una frase subrayada, con una fuerza desesperada. Si algo me sucede, busca en el granero. Él no puede esconderlo para siempre. La caligrafía temblaba al final, como si hubiera sido escrita con lágrimas. Luciana sintió un vacío en el pecho. Las siguientes páginas estaban incompletas, llenas de tachaduras, como si su madre hubiera intentado decir más de lo que podía. Había fragmentos sobre un encuentro nocturno, sobre voces elevadas, sobre una discusión que terminó en silencio mortal. Luciana creció sabiendo que su madre murió accidentalmente, pero ahora dudaba de todo. Mientras leía, un golpe seco sonó en la ventana, haciendo que saltara de susto. El viento había azotado una rama contra el vidrio, aunque el sonido parecía intencional, como un aviso o una advertencia. Luciana se acercó lentamente, mirando hacia la oscuridad del patio. No vio a nadie, pero sintió una presencia, una que calaba hasta los huesos. Decidió que ya no podía seguir sola. Debía hablar con alguien que pudiera escucharla, sin traicionarla. Pensó en Isaías, en sus ojos duros pero no crueles, en la forma en que la había protegido sin querer. Aquella noche de lluvia. Quizá él también sabía algo. Quizá él también sospechaba de don Ramiro. Salió del cuarto con el cuaderno escondido y caminó hacia los corrales. La luna iluminaba el camino, con una luz pálida que parecía cansada. Los grillos cantaban sin ritmo, como si el campo mismo temiera lo que venía. Luciana avanzó sin detenerse, con el corazón golpeándole el pecho, como una advertencia constante. Encontró a Isaías sentado en un tronco, afirmando una soga entre sus manos fuertes. Al verla, su expresión cambió. Los ojos se suavizaron apenas, como si intuyera el peso que ella cargaba. «Necesito hablar contigo», dijo Luciana, con la voz quebrada. Isaías asintió en silencio, dejando la soga a un lado. Ella le mostró el pañuelo, mientras las palabras se atoraban en su garganta. Isaías lo tomó con cuidado, como si sostuviera un recuerdo frágil. Su rostro se tensó. «Esto no debió aparecer», murmuró. Luciana sintió un escalofrío. «¿Qué sabes?», preguntó con voz trémula. Él no respondió de inmediato. Isaías bajó la mirada, masticando un silencio pesado. Finalmente, habló. «Tu madre no murió por accidente. Hubo una pelea esa noche, y yo la escuché desde afuera del granero. Pero cuando entré, todo estaba limpio. Demasiado limpio. Como si alguien hubiera borrado un crimen». Las palabras la golpearon como un látigo. Luciana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies polvorientos. El aire se volvió espeso, su respiración más difícil. Sus manos comenzaron a temblar, como si sostuvieran un fantasma. Todo lo que sospechaba comenzaba a tomar forma indescriptible. Pero Isaías continuó. «Hay algo más. Tu madre intentó protegerte. Ella sabía que tú eras la única que podría descubrir la verdad algún día. Por eso dejó pistas. Por eso escondió todo». Luciana sintió un dolor profundo, como si una herida vieja acabara de abrirse. Esa noche, bajo el cielo oscuro,
y el olor a tierra húmeda. Luciana comprendió que no había retorno. La verdad era una hoguera. Y ella estaba entrando en ella sin miedo. El campo guardaba memorias sangrientas. Y la hacienda respiraba secretos antiguos. La lucha recién comenzaba. Y Luciana ya no era una víctima, era una llama. El amanecer llegó nublado. Como si el cielo también cargara la angustia que Luciana llevaba en el pecho. El campo estaba húmedo, silencioso. Y un aire extraño recorría la hacienda. Con un frío que no pertenecía a la estación. Luciana despertó con los ojos hinchados. Por la verdad que Isaías le confesó. Una verdad que ardía con fuerza devastadora. Mientras caminaba hacia la cocina, sus pasos resonaban en el suelo mojado. Como si alguien invisible la siguiera. Doña Emma la miró con preocupación, notando el temblor en sus manos y la palidez de su rostro. «Te están consumiendo», susurró la mujer. Luciana bajó la mirada, pero no pudo ocultar la sombra en sus ojos. Ese día la pusieron a moler maíz. Una tarea que exigía fuerza y paciencia. El metate raspaba con un sonido grave, que parecía lamentarse por ella. Luciana movía los brazos con esfuerzo, mientras su mente repasaba cada palabra del cuaderno. Su madre había muerto por proteger un secreto. Uno que ahora pesaba sobre sus hombros. Uno que podría destruir a toda la hacienda. A media mañana, Isaías se acercó con cautela, mirando a todos lados antes de hablarle. «Necesito mostrarte algo», dijo en voz baja. Luciana sintió un nudo en la garganta, pero asintió sin dudar. Él la condujo por un sendero escondido, entre árboles secos y bardas de piedra. El olor a humedad y barro acompañaba cada paso. El camino los llevó a un pequeño cobertizo, casi cubierto por maleza. La madera estaba podrida, y las bisagras colgaban torcidas. Isaías abrió la puerta con esfuerzo, revelando un interior oscuro y silencioso. «Aquí encontré algo aquella noche», dijo él. Y la expresión en su rostro se volvió grave. Luciana sintió que el aire le ardía. Dentro del cobertizo había manchas secas, que oscurecían el piso terroso. Manchas que no eran barro. Luciana se agachó y tocó el suelo, con la punta de los dedos, temblando. El olor tenue, casi imperceptible, la golpeó como un recuerdo ajeno pero doloroso. «Era sangre», susurró Isaías. «Tu madre estuvo aquí antes de morir». El mundo pareció detenerse. Luciana cerró los ojos con fuerza, mientras una oleada de tristeza y rabia le trepaba por el pecho. El silencio pesaba como una lápida, cubriéndolo todo con una quietud inquietante. Abrió los ojos con la decisión ardiendo. «Ya no puedo callar», dijo ella. «Mi madre merece justicia». Isaías la observó en silencio, como si evaluara la fuerza de su alma. «Pero debes ser cuidadosa», advirtió. «Él no permitirá que descubras la verdad». Luciana entendió perfectamente a quién se refería. La figura de don Ramiro, con su autoridad gastada pero peligrosa, se alzó como una sombra maldita en su mente. Al volver a la hacienda, el ambiente estaba tenso, casi irrespirable. Los trabajadores murmuraban en grupos pequeños, mirando hacia la casa grande con inquietud. Luciana sintió que algo había cambiado. Algo que no alcanzaba a entender. Un ciclo oscuro estaba a punto de romperse. El viento levantó polvo en el patio, dibujando remolinos como señales. Más tarde, mientras cargaba cubetas de agua, vio a su padre discutiendo con un hombre en la entrada del despacho. Los gritos eran sordos, contenidos, pero llenos de furia contenida. Luciana se detuvo a observar, intuyendo que aquel conflicto estaba relacionado con el contrato falso
Su corazón palpitó con fuerza renovada. Esa noche, incapaz de dormir, Luciana abrió nuevamente el cuaderno de su madre. Volvió a leer una frase marcada con tinta corrida. La verdad duele, pero la mentira mata. Las palabras se clavaron en su mente, como espinas ardientes. La vela temblaba con una llama débil, proyectando sombras en las paredes. Sombras que parecían formar el rostro de su madre. Con el cuaderno en manos, se arrodilló frente a la ventana rota, mirando la inmensidad del campo a oscuras. El viento helado le golpeó el rostro, pero no apartó la mirada. Luciana ya no tenía miedo del dolor. Temía más a la mentira que la rodeaba. Sabía que el pasado estaba a punto de resurgir. Y cuando lo hiciera, ardería todo. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo anunciara sangre antes de tiempo. Luciana se levantó con la mente agitada, incapaz de olvidar las manchas secas del cobertizo, ni la mirada grave de Isaías. El campo olía a hierba húmeda y a peligro. Mientras caminaba hacia los corrales, sentía que cada paso la acercaba a un abismo que ya no podía evitar. Los animales estaban inquietos esa mañana, mugiendo y relinchando sin motivo aparente. Luciana notó como el perro viejo de la hacienda se negaba a acercarse al granero, mostrando los dientes hacia la oscuridad. El aire tenía una densidad extraña, como si algo invisible se moviera entre los establos. Ella tragó saliva y apretó los puños, sintiendo el corazón vibrar como un tambor. Mientras limpiaba el corral, una sombra pasó detrás de ella. Volteó de inmediato, pero no encontró a nadie. El silencio se extendió como un paño seco, cubriendo la tierra con un mutismo perturbador. Luciana sintió que no estaba sola, que el pasado la seguía, aunque no pudiera verlo. Decidió buscar a Isaías de inmediato, pero no lo halló en su sitio habitual. Preguntó a algunos trabajadores, y todos desviaban la mirada, como si temieran mencionar su nombre. Luciana sintió un frío repentino en la espalda. Isaías era su único aliado, y que estuviera ausente justo ese día parecía una señal demasiado oscura. Al mediodía, mientras cargaba leña, encontró un papel doblado entre las ramas. Lo tomó con manos temblorosas. La letra era de Isaías, firme, rápida. No confíes en nadie. Él sabe que buscas más. Me oculté por tu bien. Guarda silencio. Luciana sintió que el piso se le movía. El peligro era real, y caminaba entre ellos. Guardó el papel cerca del corazón, mientras el sol golpeaba la tierra con un calor sofocante. Los jornaleros pasaban cabizbajos, mirándola como si vieran más de lo que decía. Luciana sintió sus miradas pesando, como si todos supieran un secreto que ella apenas comenzaba a descifrar. El aire ardía de tensión. Más tarde, al ir al aljibe, notó huellas húmedas cerca del borde. Eran pisadas grandes, profundas, de alguien que caminó en plena madrugada. La dirección de las huellas la llevó a un rincón oculto tras un árbol torcido. Allí encontró una cadena rota, vieja pero usada recientemente. Luciana sintió un estremecimiento. Comprendió que alguien vigilaba la hacienda desde la oscuridad de la noche. Alguien que no era trabajador, ni vecino, ni aliado. Las piezas comenzaban a encajar de manera aterradora. El hombre del granero, el cobertizo con sangre, las cartas de su madre. Por la tarde, decidió investigar la parte trasera del establo viejo. Allí, la tierra era más blanda, como si hubiera sido removida recientemente. Luciana se arrodilló, clavando sus manos en el barro tibio. Encontró restos de tela,
desgarrada y sucia. La misma tela del vestido de su madre. Sintió un mareo profundo, como si el alma se le desprendiera del cuerpo. La muerte de su madre no había sido aislada, ni accidental, ni un acto impulsivo. Era parte de algo más grande, algo que infectaba la hacienda entera. Luciana cerró los ojos, dejando que el barro se mezclara con sus lágrimas. El dolor era insoportable. Cuando regresó al patio, se encontró a don Ramiro frente a ella. Su mirada dura, fría, la atravesó como una cuchilla. «Te veo muy inquieta últimamente», dijo él, con un tono que helaba la sangre. Luciana sintió las rodillas fallarle. Él sabía que ella sabía algo. El peligro se hacía carne. Esa noche, sentada en su cuarto, Luciana abrió el cuaderno una vez más. La frase final escrita por su madre parecía arder bajo la luz de la vela. «Cuando la tierra hable, hija, escúchala. Ella guarda más verdades que los hombres». Luciana levantó la mirada hacia la ventana rota. El viento del campo entró como un susurro. Y ella entendió que aún no había visto lo peor. La mañana cayó pesada sobre la hacienda, como si el sol se negara a iluminar completamente los secretos que aún respiraban bajo la tierra. Luciana despertó con un nudo en el estómago, con la sensación de que algo decisivo estaba por suceder. El aire olía a polvo viejo y a incertidumbre. Sus manos sudaban sin control, como si presintieran lo que venía. Mientras caminaba hacia los establos, notó que algunos trabajadores la observaban, con una mezcla de lástima y precaución. Sus murmullos se apagaban al verla pasar, dejando un vacío incómodo en su espalda. Luciana levantó la cabeza, intentando no demostrar el temblor interior que la acompañaba como sombra fiel. Sabía que ya no podía retroceder. El campo estaba tenso, como si los árboles viejos susurraran advertencias. El viento soplaba con fuerza irregular, levantando remolinos de tierra reseca que golpeaban sus piernas cansadas. Luciana sintió como el silencio rural se convertía en un aliado peligroso. El mundo parecía observarla, esperando a que diera el siguiente paso. Decidió regresar al pozo, recordando las huellas profundas y la cadena rota que había encontrado. Ese lugar guardaba una presencia oscura, algo más que pasos furtivos. El aire alrededor del pozo era más frío, como si perteneciera a otra hora, a otro tiempo. Luciana sostuvo el borde de piedra. Se inclinó con cuidado, mirando hacia el agua quieta en el fondo. Su reflejo temblaba en la superficie, distorsionado por la luz cambiante del mediodía. De pronto, vio algo hundido en el agua. Una forma larga, oscura, extraña. El corazón le dio un vuelco. Ella retrocedió bruscamente, tragando un grito. Buscó una cuerda y un cubo de metal, decidida a descubrir qué reposaba allí. Cada movimiento le exigía valor. Cada nudo que ataba era un acto de desafío. Mientras bajaba el cubo, el chillido del mecanismo oxidado pareció un lamento antiguo. Luciana apretó los dientes, firme a pesar del miedo. Cuando el cubo emergió, trajo consigo restos de tela negra y un pequeño paquete envuelto con cuidado. Luciana sintió como la sangre se retiraba de su rostro. Aquel paquete estaba sellado con el mismo símbolo extraño que había visto en los contratos falsos, el mismo que perseguía a su madre. Con manos temblorosas, abrió el envoltorio. Dentro había documentos húmedos, pero aún legibles, donde se revelaban transacciones ilícitas a nombre de don Ramiro. Había firmas falsificadas, incluida la de su madre, quien había intentado detener todo.
El impacto fue brutal. Luciana se arrodilló en la tierra, apretando los papeles contra su pecho, como si quisieran escaparse de la verdad. El viento soplaba con fuerza, golpeando su rostro con polvo caliente. Ella dejó escapar un sollozo ahogado, sabiendo que sostenía la prueba definitiva de la traición que marcó su vida. En ese momento, escuchó pasos a sus espaldas. Pasos firmes, conocidos, que helaron su piel al instante. Luciana giró lentamente, con el corazón desbocado. Allí estaba don Ramiro, de pie frente a ella, mirándola como a un enemigo. Su voz fue un filo. ¿Qué tienes en las manos, Luciana? Ella apretó los papeles con fuerza, como si fueran su única arma. El aire entre ambos se volvió insoportable, cargado de odio, dolor y un pasado que por fin salía del suelo. Luciana tragó saliva y sintió que la tierra hablaba. Era el momento de enfrentarlo. El viento soplaba con violencia, levantando polvo y hojas secas que giraban alrededor de Luciana, como si el campo entero presenciara el duelo entre padre e hija. Don Ramiro avanzó hacia ella, su rostro endurecido por la furia y los años de mentiras acumuladas. Luciana no retrocedió. «Eso no te pertenece», gruñó él, señalando los documentos mojados que temblaban entre sus dedos. Luciana sintió que su alma ardía, como si su madre la empujara desde un rincón del tiempo. «Es la verdad», respondió con firmeza. «La verdad que usted enterró». El silencio se quebró. Don Ramiro intentó arrebatárselos, pero Luciana se movió hacia atrás, llamando a Isaías con un grito ahogado. De entre los árboles, él apareció corriendo, con la expresión de un hombre listo para enfrentar su propio destino. Otros trabajadores lo siguieron, atraídos por los gritos, por la tensión que llenaba el aire. La gente se reunió alrededor, formando un círculo de polvo y respiración. Don Ramiro, por primera vez, pareció perder su autoridad moldeada por años. Luciana levantó los documentos en alto, dejando que todos vieran los sellos falsos, las firmas manipuladas, las pruebas de corrupción y engaño. Un murmullo estalló entre ellos. «Mi madre murió por esto», dijo Luciana, sintiendo el temblor en su voz romperse, pero sin permitir que la venciera. «Usted quiso callarla, igual que quiso callarme». El rostro de don Ramiro palideció, como si el peso de la verdad lo hundiera. Algunos trabajadores dieron un paso adelante. Otros bajaron la mirada, conscientes de lo que eso significaba. Isaías se colocó a su lado, firme como un tronco antiguo, protegido por años de raíz profunda. «Ya no estás sola», le murmuró. Luciana sintió que su cuerpo pesaba menos, no por debilidad, sino por alivio. El miedo que la había perseguido se rompió como vidrio en el suelo. La hacienda respiró hondo. Las voces de los jornaleros crecieron, exigiendo justicia, respuestas, verdad después de tantos engaños. Don Ramiro retrocedió unos pasos, atrapado entre su propia culpa y los ojos acusadores del campo. La tierra crujió bajo sus botas, como si también lo condenara. El poder se le resbalaba de las manos. Esa noche, la policía llegó, con los documentos entregados por Luciana. Las esposas brillaron bajo la luz de las lámparas del patio. Don Ramiro no dijo una palabra, pero su mirada vacía lo decía todo. Luciana observó sin pestañear, recordando a su madre, recordando cada lágrima derramada. Los jornaleros se acercaron a ella, cuando la patrulla se alejó por el camino, dejando una nube de polvo en la oscuridad.
Algunos la abrazaron. Otros simplemente inclinaron la cabeza, agradeciendo en silencio la valentía que ellos nunca tuvieron. La hacienda era distinta ahora. Por fin respiraba verdad. Días después, Luciana caminó al granero, donde todo había comenzado. El olor a madera vieja ya no le recordaba miedo, sino una fuerza heredada. Colocó el pañuelo de su madre sobre una viga iluminada por el sol, dejando que el viento lo acariciara. Era un adiós necesario. Luego se dirigió al campo abierto, donde la hierba se movía suave y el cielo parecía más amplio. Isaías se acercó despacio, respetando su silencio profundo. Ahora puedes empezar de nuevo, dijo él. Luciana sonrió con tristeza luminosa, mirando los horizontes del llano. Ahora soy libre, respondió. Y mientras el viento corría entre los mezquites antiguos, Luciana comprendió que su historia, marcada por la injusticia y la humillación, había encontrado un cierre digno. No era la niña rota que barría en silencio, ni la sirvienta invisible de la hacienda. Era la mujer que desenterró la verdad. La mujer que convirtió su dolor en justicia.